Bueno, muchachos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bueno, muchachos, dentro de este esquema efectivamente se hace necesario e importante eh, que conozcamos precisamente una estructura primordial de las redes, eh, su clasificación, su entorno, su estructura, cómo se comparten los datos, a qué se le llama paquete de datos, a qué se le denomina precisamente enlace, cómo llega, cómo se hace de transporte, cómo es la recepción, cómo es esa textura. Todo parte igual que los microprocesadores, con las famosas, conociendo adecuadamente muy bien lo que se conoce como los sistemas binarios, obviamente, ni más falta que es la plataforma en la que es el idioma, es el lenguaje, es la comunicación con que las máquinas se comunican día tras día, entre ellas mismas negocian, establecen protocolos de comunicación, establecen líneas de permisos de asequibilidad, e igualmente con el usuario pues el ser humano encontró la forma más fácil de comunicarse con ellas en un lenguaje muy cómodo que para ella fuera fácil de establecer una interpretación de una petición. Entonces, desde ese punto de vista, pues efectivamente se inventaron famosos sistemas numéricos, y esos famosos sistemas numéricos, pues ya ustedes creo que son expertos en el tema, conocen los sistemas numéricos de hoy en día que son el binario, bueno, el decimal, donde ustedes son reyes, son PSD en ese sistema decimal, donde están compuestos por ceros y unos, 3, 4, 5, 6, el decimal hasta el número 9 como símbolo, Y como número, pues efectivamente desde el 0 hasta el 9 son lo que nos representa una cantidad, un valor. Pero efectivamente ese no es el tope, porque ese es el mecanismo de comunicación. El proceso con que efectivamente las redes establece una capacidad de transporte, capacidad de envío, capacidad de recepción, capacidad de traslado, capacidad de poder establecer una comunicación bidireccional bajo esa conectividad que hemos venido definiendo, pues se denominan las famosas compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son las que le dan precisamente la estructura tanto al microprocesador, ¿cierto? Para incrementar la cantidad de núcleos que tenga en su cerebro y en su estructura, y las redes que efectivamente establecen también la cantidad de compuertas acorde a los periféricos, elementos y dispositivos que estén debidamente conectados. A medida que efectivamente aumentamos la cantidad de elementos y dispositivos a una red, no importa su clase, no importa su topología, especialmente su topología, pues efectivamente nos damos cuenta que requiere de establecer unas capacidades, unas velocidades, unas latencias, ¿es cierto? Unos throughput y unos output que permitan establecer la cantidad de actividades y datos que se envían, que se trasladan, y una cantidad de datos que estén en capacidad de llegar del punto A al punto B, y una cantidad de datos que realmente salen de un punto A y cuánto es lo que llega al punto B. Entonces, eso es lo importante en la ingeniería de redes, estar conociendo. Claro, aquí no veremos las series de Fourier, matemáticamente el proceso de traslado y envío, porque de ahí efectivamente es que se establece qué cantidad se lleva, qué cantidad se traslada, cuánto se lleva y cuánto se traslada. Juan, ¿cómo estás? Ya apagamos el teléfono de Juan, que está prendido. Listo, bueno, listo. Entonces, veamos efectivamente lo que nos corresponde a nosotros tener en línea con las famosas compuertas lógicas. Acá miremos entonces, compartamos pantalla. Bien. Entonces, dentro de ese esquema tendremos nosotros que conocer dentro de la ingeniería de redes, ustedes como ingenieros, como futuros casi ingenieros, pues tienen que tener esto en la mano y en su cabecita. Démosle play a este negocio. Ya, play. Bien, entonces, efectivamente, las redes, arquitectura y el mantenimiento de computadores, pues establece un concepto técnico de lo que
Las compuertas lógicas hacen parte de este modelo de comunicación, de lo que hablábamos al principio de estas sesiones de clase, lo que era arquitectura, lo que era diseño, lo que era mantenimiento, lo que era configuración, lo que era funcionalidad. Entonces, pues no delata ni más ni menos que esta clase de conceptos, pues a ojo de buen cubero, pues cualquiera puede decir, no, pues arquitectura es tal cosa, pero ya desde el enfoque, ojo, desde el enfoque de la informática, desde el enfoque de las redes, desde el enfoque de los sistemas, pues para nosotros tiene que ya tener, ir concretando el concepto, ir definiendo esa estructura. Entonces, arquitectura precisamente es el modelo funcional implementado para el desarrollo de una actividad. Diseño. Entonces, diseño precisamente son todas los componentes que establecen para que tenga una buena entropía, para que tenga un buen acoplamiento, para que tenga una muy buena línea de negociación y comunicación. Mantenimiento, pues efectivamente es el debido proceso que se debe establecer a los cuidados, a los debidos soportes que tengamos que utilizar, las herramientas, los recursos, los elementos, los dispositivos, ¿cierto? A nivel de hardware y a nivel de software. La configuración, la adaptabilidad de cada uno de los elementos del diseño, del mantenimiento, de la arquitectura, para que efectivamente se acoplen adecuadamente entre el uno y el otro. Y esa funcionalidad es efectivamente la ganancia, el rendimiento. Una persona puede ser atleta, pero no es funcional. Una persona puede ser un corredor, pero no es funcional. Entonces, funcional significa que es competitivo, funcional significa que está siempre a la vanguardia, al esquema de la participación. La funcionalidad siempre le va a establecer una línea adecuada de poder estar siempre compitiendo. No es competir por competir, trasladándolo a los conceptos del ser humano. En el caso de la funcionalidad de las máquinas, los elementos, es que siempre en cualquier medio ambiente, en cualquier situación, en cualquier instante de medios del día, pues esté presto a funcionar adecuadamente el elemento, el dispositivo, que uno esté siempre trabajando. Las redes, cuando desde que usted se acuesta y se levanta, las redes están ahí prestas para comunicarse con usted, para establecerle un servicio, para poderle prestar una utilidad pertinente. Y eso se llama funcionalidad, no es la conectividad. La conectividad vendría a ser esa configuración, la conectividad vendría a ser ese diseño que se establece, la distribución, la arquitectura, cómo está compuesto. Entonces, en redes efectivamente abarca adecuadamente los conceptos. En este orden de ideas, efectivamente, acá está mi lápiz. Efectivamente, los conceptos de las medidas de información son integrales a las redes, los sistemas numéricos son integrales a las redes y las compuertas lógicas son los otros elementos que hacen parte precisamente de este trío poderoso que facilita adecuadamente a una muy buena comunicación, a una muy buena funcionalidad. Las medidas de información, ustedes ya saben que son lo que hemos venido hablando, que son el bit, el byte, el megabyte, cuánto se lleva, cuánto se transporta, la mínima unidad de información que nos representa el bit como 0 y 1 y que efectivamente no nos indica nada. Se puede representar por 0 o 1, un estado simplemente en estado negativo o en estado positivo, en estado afirmativo o en estado contrario, en estado off o on. Entonces, esa es la representación del bit. Y de ahí efectivamente saltamos al byte, que el byte, ya saben que el byte es la mínima unidad de información representativa. El bit no es representativo, el byte sí es representativo. El byte me representa una letra, un carácter, un punto, un espacio. Está compuesto por 8 bits. Entonces, una letra estaría compuesta por 8 bits. Un punto, una tilde, estará compuesta por 8 bits. Un espacio serían 8 bits. Eso es lo que me representa precisamente el byte, ¿correcto? Y de ahí pues saltamos a las demás medidas de información, que serían el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el dontrobyte, etcétera, etcétera. Ahí ya harían
cualquier cantidad de medidas para el envío. Si nosotros llegásemos a establecer ese proceso en la vida real, pues tendríamos que escribir páginas y páginas y páginas, millones de páginas, para poder establecer las mismas capacidades que puede establecer la informática. Saltamos de ahí a los sistemas numéricos. Los sistemas numéricos, que efectivamente son los que nos representan precisamente el lenguaje de comunicación de las máquinas, en el caso del lenguaje binario. Claro, las máquinas no solamente entienden de binario, también entienden de sistemas numéricos octal, el hexadecimal, sabemos, y el decimal. Ella recoge el decimal, pero efectivamente lo convierte a un sistema binario. Y si recoge un octal, lo recoge y lo interpreta, pero lo traslada a su idioma nativo, que es el binario. Si recoge un hexadecimal, también lo interpreta, lo recoge y lo traslada a su lenguaje nativo, que es el binario. Entonces, para enviar información siempre estamos trabajando en ceros y unos, o sea, en lenguaje binario. Las compuertas lógicas que efectivamente van a establecer esas negociaciones de poder convertir, de poder establecer el traspaso de un estado, de un bit a un estado positivo o negativo. Lo que no ocurriría en la cuántica no nos va a pedir establecer, inventes una compuerta, no. La misma cuántica establecerá el traslado cuando lo necesite, cuando la señal, cuando la condición, cuando el momento lo crea pertinente. Suena como algo racional, pero no, eso no es racional. Es simplemente un estado donde todavía el ser humano no tiene conocimiento y hasta ahora estamos entrando en un proceso de evaluación y análisis, de interpretación, porque no sabemos cuándo y en qué momento el bit se convierte de estado 1 a estado 0 o viceversa, de estado 0 a estado 1. Y efectivamente, hoy en día en la computación básica utilizamos las compuertas lógicas como herramienta y recursos para poder establecer una negociación y convertir los resultados de un punto a otro. Desde ese punto de vista, efectivamente, entonces, lo que nos queda simple es establecer una línea adecuada donde podamos llegar a mirar la funcionalidad del caso. ¿Cómo se establecería esa situación? Veamos, borremos pantalla. Compuertas lógicas. Entonces, estas compuertas efectivamente nos van a dar a nosotros una comunicación de cómo conseguirlas, cómo tratarlas, cómo manipularlas. Tendremos una tabla lógica, se pueden establecer desde una tabla lógica, podemos establecer una funcionalidad booleana, una función booleana, podemos establecer un circuito lógico y entonces ese circuito es el que no hablaremos un circuito en la pared o en alguna tarjeta, en un protoboard, no, sino que efectivamente dispondremos de nuestros dispositivos, de un patchcore inclusive, que puede establecer, que podemos montarlo con la cantidad de hilos que llega, podemos cruzar los hilos, podemos establecer que nuestro procesador convierta o desconvierta de un estado a otro, podemos hacer que un conector reciba tal señal y la convierta en tal situación, etcétera. O todos los niveles de seguridad también podemos implementarlos a través de esta misma línea adecuada. Las compuertas lógicas efectivamente son básicas, que son las compuertas, las estándares, son compuertas AND, OR y NOT. Esas compuertas efectivamente son las que nos dicen una condición específica del estado de los bits. Si está en estado ON, pues nos indicará una implicación. Si está en estado OR, será una opción de opcionalidad, una u otra. En estado AND son las dos obligatoriamente. Y en estado ON, NOT, es el estado que nos niega la situación de una a otra. Entonces, la NOT nos dice si es estado ON, entonces lo convierto en estado OFF. O si es en estado OFF, lo convierto en estado NOT. Bueno, ya lo miraremos cómo. Y de ahí, efectivamente, dependiendo de esa complejidad que podemos llegar a cristalizar, a crear, a diseñar, lo podemos establecer en unas compuertas también denominadas compuertas de estado NAND, compuertas de estado NOR, compuertas de estado... Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Compuertas de estado XOR. ¿Correcto? Entonces, efectivamente, esas son las condiciones de lo que nos da las compuertas
que podemos trabajar. Ya las vamos a ver paso a paso, una por una, para que ustedes como futuro ingenieros de redes y desarrollo de software tengan la capacidad de poder diseñar un software, un programa que haga lo que ustedes necesitan, el traslado, la recepción, la combinación de datos, el envío de paquetes. Entonces, efectivamente, ahí miraremos cómo lo vamos a desarrollar. Y ustedes como ingenieros o como técnicos en ingeniería de redes y desarrollo de software tendrán que establecer. Emanuel, buenos días, ¿cómo estás? Emanuel no está en clase, Dios mío, pero no lo llaman a una lista y no se van de parranda. Buen día, profe. Profe, es que yo acabo de ingresar, perdón lo tarde. Ah, Santiago, muy bien, me encanta que te reportes, Santiago, muy bien. Buenos días. Entonces, bueno, paremos un segundito y miramos la lista. Juan, ¿sí está Juan? Buenos días, Juan, ¿cómo estás? No me diga que tampoco está Juan, Dios mío. Miremos aquí, miremos por acá. A ver, a ver. Entonces, pongámosle color a este listado de lista. Creo que es esta. Creo que es esta, creo que es esta. Corremos esta pantalla. Profe, Buenos días. no, lo que pasa es que hay unos que le está apareciendo un mensaje cuando intentan hablar con el micrófono, profe. Y es que le dicen que usted no ha permitido que los participantes reactiven sus micrófonos ellos mismos. Entonces eso es lo que envía Emanuel, por ejemplo. A ver, todos los participantes pueden compartir pantalla, chatear, renombrarse, unificar, estar video, another, reportar, enable, which room, look. No, no tengo nada bloqueado, viejo. Pero es lo que mandó Emanuel en el grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, Profe, buen día, entonces, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? Vamos a llamar lista para ver quién está en la aula de trabajo. Sesión de clases. Señor Escobar Ferney Arcila. Alejandro. ¿No está? Estoy presente. Ah, Ferney, listo, sí está. Buenos días, caballero Quintero Neftalí. Buenos días, profe, presente. Muy bien. Juan David Castro Samia. Buenos días. Juan David no se encuentra en clase. Bien. Corredor Sebastián. Cordero, profe, Cordero. Perdón, Presente. perdón. Gómez Corredor Sebastián. Discúlpame. Don Juan Diego Gómez Giraldo. Ese no olvidó. Santiago Camilo Andrés, el Auloritica. Presente, profe. Gracias. Torres Brian Stanley. Él tampoco volvió. Peláez Sergio Andrés. Tampoco volvió. Presente, profe. ¿Así? Uy, hermano, mire, lo tengo usted con 6 fallas. No, es que él es Santiago Lombana. Santiago Martínez Lombana, Santiago, ¿eres tú? No, yo soy Sergio Andrés. Yo soy Bueno. Santiago Martínez, profe. Entonces, aquí, Martínez Lombana, Santiago, ¿sí está? Sí, profe, ahorita hablé. Viejo, ¿y por qué es que tú la semana pasada no estuviste, tenías 5, ahí te colocamos 5 fallas, toca que miremos. Bueno, yo te hablé, te ordené hablar con Juan. Ya Sí, yo ya miramos, hablé con Juan. O sea, yo ya sí mira. estaba en las clases, la cosa es que nunca llegaba para la asistencia. Bueno, viejo, ya miramos ese temita. Seguimos con Moreno Peláez Sergio Andrés. Presente, profe. Buenos días. Patiño Bravo Nicolás. Presente, profe. Profe, el viernes, yo después de la clase le escribí que tenía problemas de internet, que por eso no pude ingresar a la clase. Bueno, pues miramos la falla, no te preocupes, tranquilo. Listo. A ver cómo la superamos. Ramírez Bernal Luz Adriana. Adrianita, si no llegó hoy. Rojas Hurtado Carlos Nicolás. Presente, profe. Hola. Miguel Ángel Salazar Patiño.
Presente, profe, buenos días. Buenos días. Huertas Emanuel. Por ahí está Emanuel, creo. Ah, lo estaba llamando, pero no contestó. Don Emanuel se dejó el micrófono prendido. Emanuel sí está, pero no está en clase. No, Hola. profe, ahí escribió en el chat que presente. Ah, bueno, perdón. Muchas gracias, Diego. Y parece que no le activa el micrófono. Ah, perfecto. Otra preguntita. ¿Alguien falta en lista? ¿Nadie falta? Bueno. Entonces, coste, ¿no? Entonces, aquí dejo marcado a Santiago para hacerle una evaluación. Miramos acá, dejémoslo en naranja. Listo. Bien, entonces, desde ese punto de vista, continuemos con nuestra charlita. Pensé que era que estaba solo en la clase, triste, hablando solo. Bueno, compañero, entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, se hace necesario que ustedes conozcan adecuadamente nuestras compuertas, sus compuertas que les van a permitir precisamente, bueno, montar buenos diseños, buenas arquitecturas. Ojo, les quede claro a ustedes como ingenieros, no solamente las redes son físicas, también hay que establecer estructuras lógicas. También es que cuando hablamos de lógicas nos referimos a protocolos, a negociaciones, a programas, a rutinas, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos que desde su línea van a tener que mejorar y perfeccionar, porque como se han dado cuenta, todo hoy en día se ha vuelto muy, Hola, profe. muy lógico. Hola, ¿quién habla? Juan. Juan, ¿cómo estás? Hola, profe. Perdón por no contestarle el llamado ahorita. No sé si me trabó el computador y pues me tocó cambiar al otro. No, yo te había visto por ahí. Juan, por acá lo tengo. No le coloqué. Ah, tú eres, no, pero No tú es. no eres Juan Diego, ¿no? Juan Castro, Juan Castro. Juan Castro. Acá, no te coloqué. Ah, sí, sería la de hoy. Listo, Juan. Ay, profe. Bien, entonces, desde el punto de vista, las compuertas lógicas, pues efectivamente se representan con un circuito, con una estructura desde esa línea, adecuadamente con el AND, con el OR, con el NOT, sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, podemos mirar cómo es que se establecen, cómo es que están formadas. Y esto creo yo, si no estoy mal, usted lo vieron por allá cuando estaban en transición o en prepárvulos, me parece, ¿cierto? Entonces, allá vieron lo que eran las famosas compuertas lógicas y algo les dijeron. Y aquí, pues ya en el mundo del conocimiento, de la competencia, pues aquí ya tenemos que ver, la compuerta lógica tiene dos entradas y una salida, la AND, obviamente, me refiero. Marquémosla acá. Aquí está la compuerta lógica con sus dos entradas A o B. No tiene que ser A y B, ¿no? Puede ser Y y Z, puede ser D y O, puede ser X y L. Las dos entradas, simplemente. Las dos entradas pueden ser 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Las combinaciones posibles que tengamos en tiempos de una exponenciación de n a la 2. Entonces ahí tendríamos 4 tipos de combinaciones. Y tendríamos una salida. Entonces tendríamos una única salida debidamente combinada. Como es un AND, efectivamente nos damos cuenta que nos va a representar una multiplicación. La compuerta OR, efectivamente su circuito lógico sería ese, ¿cierto? Y la cual igualmente tiene dos entradas con una exponenciación de dos entradas de 2 a la n que nos daría 4 combinaciones, ¿cierto? Y tendríamos una salida debidamente combinada como resultado de que nos representaría la suma. Y la compuerta NOT, que efectivamente tiene una única entrada, ¿cierto? O un 0 o un 1. O sea, 1 a la n, a la 2, pues nos representaría solamente 1, ¿correcto? Bien, entonces, y una salida, pero inversa, negada. Entonces me representa un 0 y saco un 1. Me entra un 1 y saco un 0. La comilla o una raya en la parte superior me representa lo negado, lo contrario, lo inverso a lo que haya entrado. No importa qué entró. Si entró un negativo, me saldrá un positivo. Entonces el resultado sería el positivo de lo que haya entrado, ¿correcto? Ese es el modelo del circuito de la compuerta NOT, ¿correcto? Para que lo tengamos en cuenta. Ese es dentro de las 3 fases que nosotros podemos llegar a interpretar, a diseñar, a estructurar una compuerta. Recuerde que dijimos que una compuerta la podemos estructurar como función
como circuito o como tabla lógica booleana. Entonces, queda establecida la primera fase como tabla lógica booleana. Bien. Sigamos. Entonces, las compuertas lógicas son circuitos diseñados para procesar bits, no más, es lo único que la compuerta lógica nos va a permitir. Solamente procesar un 0 o un 1, no importa cómo entre. Si entran en parejas, si entran en dúos, de a uno en uno, pues simplemente va a procesarlos, ¿correcto? Ceros y unos. Recuerden que los bits hacen parte del sistema binario, por un lado, ¿cierto? Y solamente van a estar definidos como con una característica que nos representa, mas no equivale a nada. El bit no equivale a nada. Hará parte de una conversión. Si yo mando un byte, que son 8 bits, yo puedo modificar esos bits para que efectivamente tenga el aseguramiento, la latencia, porque yo sé que durante el camino de pronto la señal se puede caer. Entonces los estados ceros se pueden convertir a unos y los estados unos se pueden convertir en estados ceros. Entonces, para que eso no ocurra, pues precisamente me permite las compuertas manipularlos para que lleguen al resultado final. También se utilizan las compuertas para encriptar información, para asegurar los datos. Cuando uno quiere efectivamente montar un sistema bien seguro, pues simplemente desarrolla una rutina a través de un troyano, y ese troyano lo que hace es simplemente estar vigilando adecuadamente la información que sale y la información que entra, o la va convirtiendo. Ahí podríamos pensar en desarrollar un algoritmo de 32 o 64 bits, que para la máquina sería muy chimbo estar convirtiendo y trasladando un dato de un punto a otro o de una conversión a otra, ¿correcto? Bien, entonces las compuertas lógicas efectivamente nos representan en su debido momento. Una compuerta tiene funciones como sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Incluyen sus propiedades lógicas, como son los estados positivos, los estados negativos. El 0 me representa false, el 1 me representa true, el 0 me representa una condición baja, el 1 me representa una condición alta, y así sucesivamente son los estados de una compuerta definida. Borremos pantalla. Bien, entonces efectivamente la compuerta AND en su concepto técnico dice que la compuerta AND es un circuito que produce una unidad, una única salida, un 1 lógico o un 0 cuando todos su contenido, sus entendidos son en estado 1. Representa por lo menos una multiplicación siempre. La compuerta AND me va a establecer siempre la condición de que 0 por 1 me va a dar 0 en su estado negativo. 0 por 0 me daría 0. Entonces, la única condición cuando me llegue a un estado 1 es cuando los dos elementos que me están entrando son 1, porque 1 por 1 pues me da 1. 0 por 1, 1 por 0, siempre me va a dar 0. Y pues 0 por 0, pues obviamente me va a dar 0. La compuerta OR es denominada como la compuerta de cualquier otro, o de cualquier otro, que establece que no importa si llega algo, pues simplemente establece lo que llega. O sea, si me llega 0 más 1, pues como resultado tendría 1. Si me llega 1 más 0, como resultado tendría 1. Si me llega 1 más 1, pues como resultado tendría 1. Aquí no puedo decir que 2 porque efectivamente es una compuerta que está haciendo una operación lógica. Entonces aquí no hay la operación. Me representa aparentemente una suma, pero no es la suma matemática que nosotros conocemos como tal. Y solamente me tendrá un estado 0 cuando llega un 0 y 0, que es lo contrario de la AND. La AND en cualquier estado me llega 1, me llega 0, y el único estado que me llega 1 es cuando está 1 y 1. Acá, en cualquier estado me llega 1, y el único estado que me llega 0 es cuando está en 0. La compuerta NOT. La compuerta NOT efectivamente me representa el inverso, la negación, el contrario, ¿cierto? De cada uno de sus dígitos que llegue. Si llega a un estado 0, pues me lo convierte a 1. Si llega a un estado 1, me lo convierte a 0. Y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, nuestra compuerta, nuestra tabla de conversión
efectivamente la podemos ver, la AND, que nos representa, ojo, no lo olvide, una multiplicación. Esta es una multiplicación, esta es nuestra función, ¿cierto? Y como precisamente estamos entrando dos elementos aquí, vamos a señalarlos, el elemento A y el elemento B, ¿cierto? Y su resultado final, como resultado coloquémoslo en un color más sombrita. Acá, el elemento F como resultado de respuesta. Entonces, acá sería, si estamos hablando un resultado entre 0 por 0, pues me va a dar automáticamente 0. 0 y 1 me va a dar 0. Entonces recuerden que aquí trabajaríamos el concepto matemático de la tabla booleana, donde dos falsedades se convierten en una verdad. Y cuando establecemos una condición de AND en una posición de verdadero y verdadero, entonces me establecería que siempre será verdadero cuando solo sí establezcamos dos condiciones verdaderas. Aquí. Entonces 0 y 1 me da un 0. 1 y 0 y me da como resultado un 0. 1 y 1 como resultado me da 1, ¿correcto? Entonces, aquí estamos estableciendo siempre esa condición. Esa es la multiplicación. Siempre se relaciona con la multiplicación. Y si nosotros decimos que 0 por 0, me da 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Ahí está debidamente representada nuestra multiplicación en el estado AND. Ahora bien, miremos la compuerta OR. La compuerta OR efectivamente me establece la condición de una suma. Una condición de una suma, ¿cierto? Que es una o condición. Uno u otro, otro o uno. Entonces, tenemos el elemento A y el elemento B, ¿correcto? Su resultado, F, como función, la función que estamos obteniendo. Acá, si me llegan dos negaciones, pues aquí estaríamos diciendo que 0 más 0, como matemática, pues me representaría un 0. Si me llega un estado de 0 más 1, me representaría 1. Si me llega un estado inverso de 1 más 0, me representaría 1. Y si me llega dos estados de 1 y 1, me representaría su estado como resultado final de F sub 0, 1. Entonces, esos serían los resultados de nuestra famosa compuerta OR que hace parte de este ejercicio. Bien. Entonces, borremos pantalla para que podamos ver la compuerta NOT. Bien. La compuerta NOT, efectivamente, entonces me representa. Fíjense que aquí hemos tenido dos elementos a trabajar, el elemento A y el elemento B. Si yo cojo esos dos elementos y los multiplico precisamente a la 2, entonces sería 2 a la 2, me estaría dando 4 combinaciones, que aquí están. La primera combinación de 0 y 0, de 0 y 1, de 1 y 0 y de 1 y 1. Las mismas combinaciones que obtendría en la compuerta OR, o sea, 2 a la 2, porque son dos elementos a la 2. ¿Por qué 2? Porque es el estado binario donde estamos trabajando y son dos elementos que estamos combinando. Acá, efectivamente, solamente tenemos un elemento. Entonces, como tenemos un solo elemento, efectivamente, pues no tengo cómo elevarlo a la potencia, ¿correcto? Bien, la función de resultado como resultado final. Entonces yo tengo o un 0, ¿cierto? Y como resultado tengo un contrario, un 1. Si me entra un 1, como resultado tengo un 0. No puedo hacer más combinaciones. Entonces, no, eso sería lo más que puedo llegar a establecer, que sería 2 a la 1, pues me daría 2. Correcto. Bien. Entonces queda claro que la función, vamos acá el cuadrante, la función NOT me representa una negación, la función OR me representa una suma y la función AND me representa una multiplicación. No lo olviden porque hace parte importante de lo que tenemos que tener claritico para poder desarrollar nuestras actividades. Borremos pantalla.
Bien. Entonces, en ese orden de ideas, miremos la siguiente diapositiva. Bueno, buses. Esta es una de las diferentes conexiones de buses que establecen la comunicación, de lo que hablábamos de la arquitectura de Newman y la arquitectura de Hart, que pues tenían en sus dos casos buses, pero que la arquitectura de Newman sí tenía diferentes tipos de buses para poder transportar, trasladar, recibir, enviar de un punto A al punto B una serie de bits que le permitan precisamente conectarse y demás características. Los elementos básicos del bit, del bus, pues efectivamente, como vemos en pantalla, una correa de datos normal, puede ser interna, puede ser externa, pero que efectivamente me representa esa conectividad. Acá conecto este aparato a un disco duro, a un DVD, a una tarjeta, a cualquier periférico. Y durante su recorrido puedo hacer que se conecte esa comunicación con el disco duro, si está de un teclado al disco duro. Acá lo puedo conectar a la tarjeta graficadora, etc. Entonces, fíjense que aquí tenemos en esta línea, efectivamente, acá tenemos 32 líneas. Y como ustedes se dan cuenta, acá en este punto tenemos un bit de paridad que está en rojo. Ese pequeño borde no es la sombra, no. Ese es el borde, el bit de paridad es una sola línea. Acá alcanzamos a verla cómo entra, efectivamente. Es la línea que establece la condición de comunicación. Cuando se conecta, cuando se hace una petición, cuando se hace un requerimiento, automáticamente ese bit de paridad se envía desde el periférico o el dispositivo que está haciendo el requerimiento y aquí lo estamos conectados al procesador, a la graficadora, al disco duro, al DVD, no importa, pues enviará hacia dónde quiere comunicarse y que efectivamente la información que se está conectando es adecuada y pertinente. Entonces, por el bus viajan la información en estados de ceros y unos, ¿cierto? Cuando un cable o un bus hay corriente, pues en estados digitales 0 o un 1 es el bit. Entonces aquí tenemos los elementos que se están conectando. Aquí tenemos, cada rayita es un cable de o un pin o un bit, ¿cierto? El conector del bus será la placa board, a la memoria, a donde sea pertinente, ¿correcto? Bien. Pasemos aquí. La siguiente. Bien. Acá tenemos algunos modelos específicos efectivamente de los tipos de buses. Los tipos de buses efectivamente cómo se conectan. Tenemos buses ATA, tenemos buses AID, tenemos buses SATA. Los diferentes modelos están ahí en pantalla y sus conectores. Acá les voy a señalar, precisamente aquí tenemos la correa de conexión, la cual encajará adecuadamente en estos puertos de conectividad, ¿correcto? Y el bus SATA, que es se conectará y se anclará a estos puertos de conexión y de conectividad, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Una pregunta. Señor. O sea, el más actualizado entre el ID y el SATA es el SATA. O sea, el SATA Sí, es señor. el más... ¿Sí? Sí, es el que termina con una velocidad más alta de transporte de envío. A pesar, fíjense la partitura. Acá les voy a hacer una pequeña lectura sobre el elemento. Acá vemos que la conexión en paralelo, ojo con este pedazo, y veamos acá, la conexión en serial, ¿cierto? Y se dan cuenta que son dos conceptos a tener en cuenta, porque a veces no leemos y leemos de afán. Y fíjense lo que pasa, una máxima velocidad de datos y una máxima transferencia de 600. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cualquiera diría que a ojo de buen cubero, el ATA o el ID podía transportar más, pero resulta que es que la velocidad no le da. En cambio, efectivamente, los buses SATA, por trabajar una comunicación serial, bit a bit, le establece mayor velocidad, mayor capacidad de transporte de información. Y eso es lo que toca tener en cuenta. Y estos son de última tecnología, obviamente. Estos son los famosos SATA que nosotros conectamos, tanto exterior como interior. Porque estas pequeñas correas las hemos visto en algunos juegos, en algunos impresoras, en algunas pantallas,
¿cierto? Estableciendo. Entonces nos da mayor capacidad de transferencia de 600 megabytes sobre segundo. Y los ATA o ID establecen una transporte de envío, una transferencia de 133 megabytes sobre segundo. Entonces, la diferencia es astronómica. Cualquiera diría que si llegamos 15 al tiempo, ¿cierto? Como ir todos de gancho al mismo tiempo, pues podríamos llegar más. Pero es que para armar el paquete siguiente es bastante demorado. Claro, cuando esto se trabaja en un cable de fibra óptica, la berraquera, la red permitiría transportar la cantidad de bits y bytes de un punto a otro. Por eso se trabajan en las redes en paquetes, en cantidades de 32, de 64, de 128, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. Corremos pantalla. Profe, una pregunta, ¿puede tocar Una. un poquito más al tema del fondo de 32 bits y 64 bits? O sea, ¿Qué quieres que te diga sobre eso? Pues que simplemente cuando uno trabaja un transporte, una recepción de un punto A al punto B de 16, es porque tiene una arquitectura de capacidad de construcción, de construir un paquete de datos que de 32, tanto su tecnología como su capacidad para poder enviar y recibir es de 16. Lo mismo ocurre, si hablamos de 32, significa que tiene una arquitectura de mayor capacidad para poder armar un paquete de 32 y poderlo recibir igualmente. Y la estructura armada, el cableado, pues técnicamente podríamos llegar a pensar de que hoy en día el cableado que uno tira entre las diferentes oficinas, si es cableado o si es Wi-Fi, pues estaría en capacidad de poderse mover del punto A al punto B. Si uno construye un software, un aplicativo que pueda construir un envío de paquetes de 64, entonces efectivamente es porque tenemos tanto un procesador de 64 de mayor capacidad, ¿cierto? Que permite moldear, ajustar, acomodar la cantidad de bits que se puedan transportar del punto A al punto B. Entonces, ese sería el ejercicio, ¿correcto? Entonces, simplemente es capacidad de transporte, de envío y de recepción, ¿correcto? Y pues obviamente cada elemento, cada dispositivo, cada periférico que intervenga en la situación, pues obviamente tiene que tener las mismas condiciones. Claro, hay una cosa que toca clara. Yo, en su momento determinado, cuando yo vaya a enviar información del punto A al punto B, tengo que tener que efectivamente el elemento A tenga una arquitectura si es de 32, de 32, y el elemento B también sea de 32. Si el elemento A es una arquitectura de 64, quien recibe será 64. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente es como cuando yo estoy echándole a través de un tanque, en un embudo pequeñito de 2 centímetros, un tancado de agua, de gasolina o de lo que quiera chorrear o colocar ahí en ese punto, ¿correcto? Entonces, si la jetica que me recibe no es de la misma capacidad con la que estoy arrojando el agua, pues habrá desbordamiento, habrá reguero de agua. Entonces, las capacidades tienen que estar en las mismas condiciones. Lo mismo ocurre efectivamente, caso que no ocurre cuando yo efectivamente estoy enviando de una arquitectura de 32 a una arquitectura de 64, pues el de 64 la recibe sobrado sin ningún inconveniente y no tendría ningún inconveniente, pero pues le generaría desperdicio de estructura, desperdicio de arquitectura, tanto lógica como física. ¿Listo, patojitos? Bueno. O sea, si yo envío un paquete de 64 a uno de 32 bits, ¿puede haber pérdida de información? Hay pérdida de información, claro, porque la correa no puede transportar la cantidad de bits que se hayan mandado en paralelo o en serial, ¿correcto? Aló. Dígame. Ah, sí, viejo. Bueno, listo. Entonces, sí, efectivamente, cuando se envía de uno mayor a uno menor, la pérdida de información es bestial.
Y lo mismo puede ocurrir cuando hay de uno menor a uno mayor. Aparentemente llegaría, pero la velocidad con que está estructurado y la arquitectura que tenga el receptor, pues le generaría unos desgastes de latencia que tiene que llegar a acomodar, a verificar, y muchas veces la información se distorsiona. Entonces, por eso cuando usted tiene algún aparato de menor condición, no sé si lo han visto, pues el aparato le sigue funcionando, pero no le carbura a la misma velocidad, no le llegan todos los datos, le llega partido, la arranca y se queda en el arranque. Y lo mismo cuando tiene un aparato de mayor capacidad, cuando está pidiendo de algo de menor capacidad. Pues el aparatico usted ve que vuela y trabaja perfectamente algunos procesos básicos, pero algunas tareas como que logra carburar porque está acomodando de alguna velocidad muy pequeña a la que él maneja más poderosa. Entonces, ese acomodamiento, lo que se llama configuración, adaptación, funcionalidad, se alcanza a tener algunos pequeños retardos de latencia. Para nosotros, los seres humanos, un segundo no es nada. Aparentemente es hacer un tronar de dedos y es un segundo. Pero para la máquina, un segundo, 30 segundos de engranaje, de que acople, pues son horas, eternidades, ¿ok? A pesar de que estamos en la computación básica, pero sin embargo aún son tiempos que la máquina, cuando uno se comunica entre una impresora y un computador, han existido 32 mensajes de ida y de venida. Entonces, efectivamente, uno diría, ¿a qué hora se comunican? Y eso que lo hacen en la mitad de tiempo de T medios. O sea, si están preparados para trabajar por lo menos 600 megabytes por segundo, ¿cierto? Como en el caso de lo que estamos viendo del SATA, pues imagínense lo que puede ser una palabrita, tan solo una comunicación del periférico que recibe o del periférico que envía hola, una palabra como ese estilo. 600 megabytes, pues estamos hablando que una palabra hola sería el 0.00001%, o sea, nada. Entonces, ese espacio tan bestial de libertad, de restante, pues es lo que la máquina no logra engranar y encajar. Lo que no va a ocurrir con la cuántica. La cuántica, como aquí en la básica no tenemos un pequeño análisis, una pequeño, entre comillas, razonamiento, que es lo que se está evidenciando en la cuántica, a pesar de que no tenemos inteligencia artificial, pero pues efectivamente si hay una conversión de un estado, si no está funcionando, cambio de estado automáticamente. Inclusive hay traspaso de barreras, una cosa impresionante. Entonces eso se está detectando automáticamente. Bueno, esa es la primera partecita. La otra fase, veamos acá. Bien. Entonces, peguémosla acá. En este concepto, efectivamente, las compuertas lógicas, borremos pantalla. Las compuertas lógicas, efectivamente, ya bien vistas desde el enfoque que le hemos dado, pues nos van a permitir establecer la definición de circuitos lógicos. ¿Cómo se establecen las compuertas lógicas? Como lo vimos, una tabla booleana, una tabla lógica, una función booleana. Las funciones son las que vimos allá en transición, en párvulos, ¿se acuerdan? Que era f sub 0 igual a más b sobre d, eso era chimbo. Y los circuitos lógicos, el diagrama que podamos llegar a establecer, que es lo que ustedes hoy en día están aprendiendo en su proceso de formación. Establecer un proceso lógico, una rutina, un paso a paso. Y si nosotros no hacemos regularmente eso, pues tendremos algunos errores de programación y algunos errores de conectividad, ¿correcto? Bien, las compuertas, como ya las vimos, tenemos la compuerta A, la compuerta OR, el circuito, el modelo del circuito, donde establecíamos esa topología. La compuerta lógica AND, que nos representa la multiplicación, que nos representa siempre el estado de unos cuando sus dos condiciones son 1 únicamente, y la tendremos a la combinada a una potencia de 2 a la 2. Entonces tendríamos el 0 y el 1, el 0 y el 0, el 0 y el 1, el 1 y el 0,
y el 0 y el 1 y el 1. Y como resultado quedaría 0 por 0 me daría 0, 0 por 1 me daría 0, 1 por 0 me daría 0 y 1 por 1 me daría 1, ¿correcto? Bien. La compuerta lógica OR efectivamente me representa la entrada A. Ah, no, y mentiras. Aquí seguimos con la compuerta AND. La compuerta AND se representa con este circuito, este modelo donde presenta entra un modelo A, un elemento y un elemento B, y nos tendríamos un F sub 0 igual que sería A por B. Ese sería el resultado de la función. Entonces tenemos de la tabla de verdad que acabamos de ver anteriormente al circuito como opera y su función como quedaría construida para poder establecer cualquier clase de operación. Aquí tendríamos la tabla de verdad de esta operación, ¿correcto? Dependiendo del estado que le hayamos colocado en este punto. Digamos, un ejemplo. Estos datos que vamos a colocar en la tabla de verdad son los que van a entrar acá. Vamos a marcarlos. Estos datos entraría cada uno a este punto y este entraría a este punto, ¿correcto? Dependiendo cómo los vayamos a colocar. Entonces, veamos. Colocamos acá. Entra un 0 a A y entra a B un 0, ¿correcto? Entraría también a B un 1 y entraría a A un 0 o viceversa. Entraría acá un 1 en A y un 0 en B. Y si entra un 1 y un 1, pues entonces me darían los resultados. Entonces, lo que entre, aquí me daría F sub 0 igual a A por B. Entonces, aquí sería, en A por B sería 0 por 0, me daría como resultado 0. En esta función, F de sub 0 es 0 por 1, multiplicamos 0 por 1 de A por B, me daría 0. 1 por 0 me daría 0. Y 1 por 1 automáticamente tendría un resultado de 1. Ese sería tanto nuestra tabla, ¿cierto? Como nuestro circuito. La compuerta lógica OR. Ya habíamos visto que efectivamente la compuerta lógica OR me representa una suma, ¿cierto? Donde el único estado negativo siempre va a ser cuando sus dos elementos de entrada entren en estado 0, ¿correcto? La compuerta OR es denominada como la compuerta de cualquiera o de todo. Su expresión de álgebra de booleana es representada por una suma en la sumatoria de los dos elementos. Entonces, la tabla booleana me representaría el estado de A y B, ¿cierto? La combinación de B y A, la combinación de B y A, 0 y 1, 1 y 0 y 1 y 1. Entonces aquí, 0 y 0, pues efectivamente dos falsedades me daría 0. 0 y 1 me daría automáticamente 1. 1 más 0 me daría 1. 1 más 1 me daría 1. ¿Ok? Estamos en compuertas, no en sumatoria como tal, sino nos representaría esa característica. El símbolo sería este, el circuito lógico, ¿cierto? Y las dos entradas que me representarían A y la representación B. Y como única salida, efectivamente, F sub 0 igual me representaría A más B o B más A. No importa. Recuerden que en la operación suma, la ley conmutativa, asociativa, distributiva, el orden de los factores no altera el resultado. Mientras que eso no puede ocurrir en la multiplicación, porque no es lo mismo A sobre B que B sobre A. Es otro cuento diferente, ¿correcto? La conmutativa y la distributiva, aquí sí sería un factor en la multiplicación y en la suma, aplicaría, pero en la división no aplicaría. Aquí en la suma, efectivamente, todas las leyes aplican. El orden de los factores, la conmutación, su agrupamiento, su desagregación, etc. Bien, la tabla ya resuelta en F sub 0 de B más A me representaría efectivamente el estado de A y el estado de B en 0 y 0, ¿cierto? El estado de B y el estado de A en 0 y 1, el estado de B y el estado de A en 1 y 0, el estado de A y de B en 1 y 1. Como resultado, pues, A más B, como dice la función, efectivamente, acá, con esta función, en todas ellas, pues, estaremos viendo siempre este resultado, acá. Bien, entonces, 0 más 1 me daría, pero 1. Y 1 más 0 me daría 1 y 1 más 1 me daría 1. Entonces, ese sería el resultado. La negación, como tal, pues la compuerta NOT o inverso, pues nos representaría un contrario, donde solamente tendríamos
el estado del 1 o el estado del 0, únicamente, ¿correcto? Y como resultado, su contrario, corremos pantalla. Bien. Y el contrario, ¿listo? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, el circuito lógico es este que está acá, donde por acá entramos un valor A y por acá tendremos un F sub 0, que es inverso, y por eso le colocamos la rayita en la parte superior. Su tabla booleana, que sería la A que vale 0 o la A que vale 1, y como resultado que entra por 0, automáticamente tenemos el contrario, que sería 1. Si entra por 1, automáticamente como resultado tendríamos un 0 como contrario. Cuando este valor entra acá y los resultados de este sería acá y acá, ¿correcto? El negado, dependiendo del circuito que estamos trabajando, en este caso la negación. Bien. Ejemplo número 1, veamos un ejemplo. Entonces, borremos pantalla y miremos acá el ejemplo. Si aquí en este ejemplo, efectivamente, yo entro un valor como f sub 0, apartamos de una función. Entro la función a por b por c, entonces tendría una combinación precisamente, ¿cierto? De 3 a la 2, donde me daría 3 a la 2, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto vale 3 a la 2? A ver. 9. ¿Cuánto? 9. Sería 3 a la 2, 3 por 3. 8. 3 a la 2, 8. 8, correcto. Entonces me representaría las combinaciones que trabajamos acá. Sería A, ¿cierto? B, hacemos nuestra tabla, las posibles combinaciones que podamos hacer, de las veces que yo pueda combinar cada uno de los elementos de una y de otra forma. Arranco todo en ceros, luego reemplazo el 0, el B, el 0, y reemplazo el primer 0 con primera combinación. Siguiente combinación, entonces sería aquí 1 y 0. Fíjense que esto más o menos es lo que uno establece lo que uno aprende a sumar en suma binaria. Si se dan cuenta, esta forma es cuando uno establece que cuando llega al 1, al máximo, ¿cierto? Se corre una casilla a la izquierda y lo que queda atrás, mi flechita, acá. Cuando cada columna llega a 1, automáticamente al siguiente se corre a una casilla a la izquierda y lo que me queda atrás es un 0. Si se dan cuenta, y cuando ya entonces se comienza a reemplazar, se reemplazan todos los ceros por unos paso a paso. Aquí como ya corrimos, el siguiente paso en este caso es reemplazar este 0 por 1. Entonces, veámoslo. Reemplazaríamos 0, baja el 1 y este se convierte en 1, ¿cierto? Y como ya en estas dos columnas estamos en 1, 1, entonces, ¿qué me queda? Simplemente correrme a la izquierda. Entonces, corramos a la izquierda un 1 y lo que me queda atrás es 0 y 0, ¿correcto? Bien, y aquí comenzamos nuevamente a reemplazar los ceros por unos. Entonces, comenzamos a reemplazar. Bajo el 1, bajo el 0 y este 0 lo reemplazo por un 1. Ahí está, ¿correcto? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 combinaciones, ¿correcto? Bien. Sigamos, ya como en esta columna de acá llegué a 1, pues me corro a la izquierda, entonces simplemente bajo el 1, acá me corro para la izquierda y lo que me queda atrás es un 0, ¿correcto? Entonces aquí tendríamos, si fuera la representación de los números decimales, acá tendríamos el 0, el 1, aquí sería el 2, aquí sería el 3, aquí sería el 4, aquí sería el 5, aquí sería el 6, ¿correcto? El siguiente sería reemplazar este 0 por un 1, entonces veamos, entonces bajo el 1 y este 0 por un 1. Listo, ahí están las 8 posibles combinaciones. No hay más combinaciones. Si usted ve que hay otra combinación, díganos porque desde la Baldor tenemos ese error. Pero no, no es error. No hay más combinaciones efectivamente. ¿Correcto? Bien. ¿Y el resultado cuál sería? Entonces, como tenemos la f sub 0, que sería a por b por c. Entonces, vamos a multiplicar 0 por 0 por 0. Entonces, nos quedaría así. F sub 0 igual a por b por c. Me daría 0. 0 por 0, 0 por 1, 0. ¿Correcto? 0 por 1, 0 por 0, 0. ¿Correcto? 0 por 1, 1, perdón, 0 por 1, 0 por 1, 0.
¿Listo? 1 por 0, 0 por 0, 0. Perfecto. 1 por 0, 0 por 1, 0. Perfecto. 1 por 1, 1 por 0, 0. ¿Sí ve? 1 por 1, 1 por 1, 1. ¿Listo? Es el único estado en que su resultado me dio 1 automáticamente. Esto lo hacen los circuitos automáticamente, sin ningún inconveniente, ¿correcto? El circuito, ¿cómo nos quedaría el circuito? Entonces, en este circuito, efectivamente, entramos el elemento A y el elemento B y el elemento C. Su resultado sería, como solamente recibe el circuito 2 elementos, me quedaría un tercer elemento por fuera. No hay problema. Simplemente lo que hacemos nosotros es, primero, vamos por partes, dijo el Caimán. Lo que nos enseñaron en primero de primaria. Vamos por parte, la primera parte sería A por B y luego el siguiente. Entonces, multiplicamos este resultado acá, ¿cierto? Y su resultado lo multiplico con el siguiente. Entonces, aquí me daría la siguiente AND, la siguiente compuerta. Entonces, multipliquemos. Entremos un valor cualquiera, como resultado me daría A por B, me daría A por B como resultado acá, ¿cierto? Aquí viene la C, que es la que voy a multiplicar, y como resultado me daría igual a F sub 0 igual a A por B por C. ¿Sí? El mismo producto que saqué el anterior, aquí me dio idénticamente igual, ¿correcto? Ejemplo número 2, veamos acá. F sub 0 que me daría A por B por C más A por C. Perfecto. Entonces, hagamos nuestra tabla. Entonces, tenemos, de todas formas, aquí tengo A por B por C. Perfecto, 3 elementos. Y aquí tengo A por C. Aquí ya los tengo en la primera fase, A por C. Aquí están. Entonces, desarrollemos las primeras 8 combinaciones de multiplicar A por B por C. Entonces, hacemos nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Desarrollamos las combinaciones posibles, ¿cierto? Eso es como desarrollar la secuencia binaria en la tabla lógica. Los ceros son reemplazados por unos. Acá, aquí automáticamente, mire, comenzamos. Aquí tengo los ceros. Bajo este cero, bajo este cero, bajo este cero, y el primer cero lo reemplazo por 1. Primero, vamos paso a paso. El siguiente paso, ¿cuál es? Como en la primera columna, la C ya está en 1, pues me corro a la izquierda. Entonces, bajo el 0, ¿cierto? Este lo convierto en 1 y lo que me queda atrás es un 0. Perfecto. El siguiente bajo el 0, bajo el 1 y ese 0 lo convierto en 1. Listo. Y así sucesivamente. Entonces, como las dos filas, las dos columnas en este punto están convertidas en unos, automáticamente, cambiamos este color. Aquí automáticamente, efectivamente, nos corremos a la izquierda. Aquí es donde se corrió a la izquierda, vea. Y lo que quedó atrás fueron ceros. Y volvemos a reemplazar paso a paso. De manera técnica, si analizan, si evalúan, si observan adecuadamente, lo que ocurrió aquí arriba, lo que ocurrió aquí arriba, hasta acá, se va a volver a repetir paso a paso. Pónganle cuidado. Menos el 0, 0, obviamente. Entonces, volvemos a hacer. Esta partecita vuelve y se convierte acá, bajo el 1, el 0 y el 1, que es igual a esto de acá arriba, ¿correcto? Aquí ahora, bajo el 1, me corro acá a la izquierda y me queda atrás, que es el 10 que está acá. Y vuelve y juega, entonces acá, el 1, bajo el 1, y el 0 se convierte en 1. Me daría el número 8. Bien, compañeros. Entonces, el resultado de A por B por C. Aquí estaría. Entonces, el resultado de A por B por C sería 0 por 0, por 0, 0, 0 por 0, 0 por 0, por 1, 0, 0 por 1, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0 por 1, 0, 1 por 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1 por 1, 1. Listo. Ahí no cambió automáticamente a nada. Me falta la segunda parte, la segunda fase de la función. Ya resolví esta fase, ahora resolvemos esta fase. Entonces aquí volvemos a hacer otro esquema muy parecido de multiplicar A por C. ¿Listo? Entonces multiplico A por C. ¿Qué es A? A por C. 0 por 0. Entonces me da 0. ¿Correcto? Aquí multiplico A por C. 0 por 1. Aquí está 0. 1 por 0, 0 por 0. 0. 0 por 1. 0. 1 por 0. 0. Porque recuerde que estoy multiplicando A por C.
Mi puntero aquí lo coloco si quieren. Voy acá. 1 por 1 me daría 1 acá. ¿Correcto? 0, 1 por 0 me daría 0. Y 1 por 1 me daría 1. Perfecto. Entonces, las únicas condiciones en que me dio 1 es cuando sus dos elementos son 1. Acá, en este caso, 1 y 1. Entonces me da 1 como resultado final. ¿Y la multiplicación de quién con quién? De estos dos, que sería aquí, ya no sería multiplicación, sino sería una suma. Acá hay una suma. Entonces vamos a sumar esos dos elementos. Aquí, 0, 0 más 0, ¿cierto? 0 más 0, 0 más 0, bueno, aquí todo está en juego. Llevémoslo acá, desarrollemos. Me daría 0 más 0, me daría 0. 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 0 más 1, ¿cuánto me da Nicolás Patiño? 0, profe, que tienen que No. ser los dos verdaderos, ¿no? 0 más 1. 1. Entonces me daría 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. Y 1 más 1, 1. ¿Correcto? Bien. Entonces, esos serían nuestros ejemplos. Creo que quedaron bastante claros. ¿Tienen dificultad con eso? Ninguna, ¿sí o no? Muy fácil, muy mogollo. Esto es de puro kinder. ¿Cómo sería el circuito? Entonces, el circuito sería así. El A, el elemento B y el elemento C. Como los circuitos que hemos visto hasta ahora solamente tienen dos entradas, entonces simplemente establezco la siguiente combinación. Entonces, hasta aquí tendríamos la primera parte y aquí tendríamos la siguiente parte. ¿Listo? Bueno, entonces coloquemos nuestro circuito. Colocamos una compuerta AND porque A por B, ¿cierto? Y tendría que construir otra compuerta para multiplicar su resultado de ese resultado por C. Entonces aquí me daría. Y estos dos, que es una compuerta AND, sería A por C. Y su resultado, la sumatoria de estos dos elementos, me daría más. Entonces aquí el resultado de acá lo traslado para acá. Y este resultado lo pongo acá y lo sumo. Ese es el símbolo de la compuerta OR, la suma. Correcto. Entonces resolvamos. Vamos por partes. A por B me daría acá este pequeño resultado. Acá está, A por B. ¿Correcto? Seguimos. C me daría como resultado acá C, ¿cierto? Seguimos. Me daría ahora su resultado final, que sería A por B por C. ¿Correcto? Listo, ese sería el resultado que haya entrado. Si entró el circuito que acabamos de armar, 0 por 0 por 0, o si entró 0 por 1 por 0, me tiene que dar 0. Un ejemplo, veamos. Si aquí me llega en esta parte un 0, coloquémoslo acá, y acá, pero me quedo muy por dentro, acá, 0. Acá me llega un 1 y acá me llega un 0. Entonces yo multiplico 0 por 1. Aquí me entran estos dos, aquí me daría A por B. Aquí como resultado me daría 0 por 1, me daría como resultado 0, ¿cierto? Multiplicado por un 0. Entonces 0 por 0, que es la C, que vale 0, me daría como resultado A por B por C. ¿Correcto? Que es el mismo resultado de 0 por 1 por 0. Aquí quedaría, en esta parte me quedaría 0 por 1 por 0. Ese sería el resultado de aquí, de multiplicar 0 por 1. Bueno, con el símbolo por, ¿correcto? Y la siguiente parte, que sería A por C, daría un resultado común y corriente de A por C, aquí viene A por C, que ha sumado más A por B por C. Entonces, sería el resultado. Eso me daría como F sub 0 igual a A por B por C más A por C.
¿Listo? Ese sería el resultado final. Bueno, compañeros. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Y buenas? Don Miguel. Don Miguel, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. Bueno, Miguel. Entonces, digamos que nos vamos a trasladar a este punto de trabajo. Logramos estas tablas. Vamos a tener un montón bravo. Vamos a hacer una por nuestra cuenta. Y la voy a llevar acá. Más esquina. Hola, ¿cómo estás? Ahí te dan una cantidad de hojas. Entonces, si aquí me dan una función, coloqué uno más grande. Digamos que vamos a colocar aquí, combinemos estas dos celdas, que me den f sub 0, f sub 0 igual a b. No está compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? Ah, bueno, muy bien. Neftalí, lo único que esté en clase, Dios mío. B más C por A por B más A. Esa sería la función. Entonces, hagamos esa función, hagamos la tabla booleana. Entonces, la tabla booleana me la va a hacer todo el mundo. Entonces, tengo A, B, C. No tengo más sino A, B, C. Y la otra son los circuitos. Entonces, muchachos, tenemos 15 minutos para enviarme este trabajito por WhatsApp. ¿Hacemos el circuito, profe? Claro, la tabla booleana y enseguida hacen el circuito. ¿Ya apuntaron? ¿Listo? ¿Quién dijo yo? A ver. Bueno, Profe, ¿me deja ver el cálculo otra vez, la fórmula es la función se llama. la función. La función. F sub 0 igual a B más C por A por B más A. Bueno, el primero que me llegue tiene un 5, los otros tienen 2 puntos para sumarse. Obvio, el que no llegue tiene menos 2 puntos. Hola, hola. Ayer vine, estuve por ahí todo el día con Elena, mirando todo está marchando bien.
Ingeniero, ¿qué hago cuando el señor Mora? Llama a toda hora, mañana, noche, tarde, llamando lo que sea. El señor Mora que llama a toda hora. Sí, No, que la plata, que la plata. paguemos el 200. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Lo trae recibito y la presente. Dígale que es un saldo que teníamos pendiente de la base de datos, que solamente le habíamos dado 100.000. ¿Así? Ah, listo. Pues le digo que Pero la- le pide la autorización a... Si quieres te la firmo para que te la pases Sí, a él. yo cuando la traigo y me la llene, yo se la traigo y me regalo un frito. Bueno, Y que la firme el doctor. sí, está Él ya con mi firma ya pasa. bueno. Juan, Adriana no vino hoy, ¿no? No vino. Hoy no está. Ok. Falla. Sí, cara, de una. Ok. ¿Cómo va con tu parcelador, Juan? ¿Sí lo has diligenciado? No, no le he diligenciado, profe. Hoy ya me pongo al día con él. Uy, sí. Y porque luego nos Nos cogen, corchamos, sí, sí, sí. nos corchamos. Ujú. Sí. No, no, y ya me pongo al día con él. Gracias. Presente. ¿Quién dijo presente? Presente, presente, presente. Emanuel.
Démoslas. Camilo Así quedó la bodega, porque quedó uno, el archivo y los materiales. Esto lo hicieron los chicos, los pasantes. Está súper bien organizado, hermano. Claro, sí, porque se pierde. Así. Excelente. Inge, respecto a lo del puesto de Mónica, esto es suyo. Eso me di cuenta. Igual ella me estaba llamando un número que yo tengo guardado. Sí. Esta es la carta que deja ella, pues expresando que, pues, que se retira voluntariamente. Y este es el acta de entrega del cargo que hicimos junto con Nicole, Mónica y yo. ¿Qué hicimos? Revisamos ella qué proyectos tocó y de cada uno de ellos se dejó una carpeta. ¿Sí? Y en esa carpeta se dejó muy bien especificado que eran actas, que eran archivos. Bueno, muchachos, ¿cómo quedamos? ¿Cómo vamos?
Bueno, muchachos, ya le he enviado varios para corregirle, y ahí he corregido. A ver. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo me de nuevo? Muchachos, tienen que primero establecer, veo que no han establecido la tabla booleana, primero la tabla booleana, o sea, la combinación, como no hay sino tres dígitos, acá les comparto. Primero la tabla, donde establezcan las posibles combinaciones de 0, 0, 0, luego combinamos aquí que sea 1, ¿cierto? 0, 0, perdón, 0, 0, 0, luego 1, 0, 1, 0, la tabla, la combinación 0, 1, 1, aquí 1, 0, 0, bajo el 1, 0, 1, aquí esto me convierte en 0, este pasa a 1 y este baja el 1, 1, 1, 1. Acá tenemos 8 combinaciones porque es 2 a la 3. 2 a la 3 me daría 2 por 2, 4 por 2, 8. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones. Listo. Ahora sí resolvemos la función. ¿Cuál sería la primera parte? Entonces, la primera fase sería, entonces, resolver la primera suma. A más B más C. Esa es la primera parte. Y luego resuelvo A por B. Por A, que aquí sería multiplicado por A. Para multiplicar. Y aquí resuelvo la suma de B más A. ¿Listo? Ahí está. Entonces, entre este y elemento, acá tengo una multiplicación. Multiplica. La unión de ellos multiplica.
acá tengo entre estos elementos también una multiplicación. ¿Listo? Entonces ya me daría los resultados. Pero vamos por partes, muchachos. Como A ya está, y está aquí, pues no hay necesidad de hacerla nuevamente. Resuelvo esto, y establezco la multiplicación entre este, y ese resultado, efectivamente, lo multiplico más A, de B más A. O sea que primero se crea la tabla y si, digamos, si tiene más de 3 letras, se coloca, digamos, A, B, C, D. Sí, señor, si tuviera más de Pues ahí 3 ya letras, pero aquí no hay más de 3 letras. Sí, tienes toda la razón. Si hubiese más de 3 elementos, colocaríamos A, B, C y D, por decir algo. Y una Pero, pregunta, profe. En señor. la línea número 11, la línea número 11 de 0, 1, 1. ¿Por qué? Porque ahí colocó 1 y 1. No, no Sí, debería- acá 0, 1 y Yo 0, pensé ¿cierto? que... Listo. Y el siguiente paso sería convertir este 0 en 1 que está acá. Bajo este 1 y bajo este 0. ¿Sí ve? Bajo este de acá. De esta línea, de ese colorcito, lo traslado a esta línea de color lila. ¿Sí ve? Entonces acá, bajo este 0, bueno, bajo este 0, acá, ¿cierto? Bajo el 1 y este 0 lo convierto en 1. Esto me daría el número 3. Si uno iría en orden los números, ¿cierto? Aquí iríamos en 0, aquí iríamos en 1, aquí iríamos en 2, y aquí en 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta el 7. 8 combinaciones. ¿Listo? Entonces acá, después de acá, tengo estas dos en 1, 1, entonces se convierten en 0 y pasa a una columna a la izquierda, que sería 1. Y luego bajo ese 1, bajo este 0, y el 0 lo convierte en 1. Me daría 5. O sea que después del 4, ese 1 va a ser 1, ya no pasa a ser 0. Sí, hasta que llegue al máximo. Aquí, si quisiera llegar al máximo, digamos acá, ¿cierto? Ya para el siguiente número, que sería el 8, entonces estos 3 unos se corren a la izquierda, acá, lo corro 1, y me quedaría 0, 0, 0. ¿Sí? En este punto, pero sería todo con... Así me quedaría. Ese sería el famoso 8. Pero como no tengo ese número en el momento, porque no tengo sino 3 letras, tengo la A, tengo la B y tengo la C. No tengo más. ¿Se repiten elementos? Sí, se repiten, pero no tengo más símbolos diferentes. Entonces, esto no existe técnicamente para que no lo tengamos en cuenta y no se confunda. Profe, Señor. ¿es A más C o B más C? ¿Dónde? Aquí sería B más C. Acá, en la columna L. ¿Acá? No, al otro lado. Ah, tiene toda la razón, sí, señor. B más C. Ah, listo. Qué pena, gracias. Muy amable. Bueno, muchachos, nos quedan 2 minutos y si no terminamos. Nadie mandó completo. Yes. Acá llegó uno de... Ya lo estoy mandando, profe. A ver, le colocan nombre, ¿no? Ah, no, aquí mandó un muchacho. Ah, no. Lo mandó en multiplicación. No. Le quedó el último que me envió, que fue el teléfono 8272. Volví y mandó la multiplicación de BC. No lo corrigió.
Profe, puede quitar ahí el cuadrito de herramientas. A mirar el otro. Ya, vemos. O sea, ahí multiplico la multiplicación que me dio de B más C más A más multiplicado en A. Señor, este resultado, primero saca el B más C, ¿cierto? Sí, yo lo saqué. B más Y ahí C, lo multipliqué por A. Sí. exacto, B más C le quedaría 0 para el primer caso. Segundo caso Sí. le quedaría B más C. 1. 1. 1, 1, 1, 0, 1. Sí, ese ya lo hice, sí. Ah, Pero perfecto. después Y lo multiplica posteriormente con A, ¿cierto? Listo, ya. Entonces, aquí Sí. lo que haría, bueno, para hacerse la más fácil, yo lo que haría sería copiar esto y lo pongo acá, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Listo, ahí ya tengo el resultado de esos dos, ya, de la multiplicación de eso. Pero, ¿qué hago con el B más A? Y el resultado Aquí también lo resuelves. ¿Ya lo tiene también resuelto? No, ya lo voy a resolver, sino que pensaba que la multiplicación anterior tocaba usarla con ese B más A. O sea, esa operación es muy aparte, ¿sí? Sí, señor. Solo hago B más A y ya, ¿sí? Sí, correcto. Ah, listo, profe, gracias. Profe, una pregunta. Dime. Es que, digamos, B más C, A. Eso hay que hacer otra columna y escribir el resultado ahí. Digamos acá para que no te confundas, la voy a hacer más fácil. Esto, control C, digamos acá, pongámoslo acá así. Eso sería más bien el resultado de B más C por A. Aquí sería el resultado directo. Ahí sería directamente el resultado. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? Para este caso sería B más C me daría 0, ¿cierto? 0 más A. Entonces, 0 por A. 0 por 0 me daría 0. ¿Sí? O sea, están multiplicando este resultado que me dio por A. Y A está acá. En este caso, aquí me dio 1. Y aquí 1. Por A, ¿cuánto vale 1 por A? Entonces, 1 por A me vale 0. Aquí me le daría por resultado 0. ¿Listo? Listo. Sí, señor, gracias. Ok. Y ese resultado lo multiplica con el resultado de B más A. Bueno, muchachos, ¿qué pasó? Les Profe, queda ¿me puedo un... revisar? Ahí le acabé de mandar el mío un screen, a ver si está bien o me falta algo. ¿Listo? Gladys, ¿cómo estás? Sí, ya voy a entrar, ya voy a entrar. Chao. Sí. Chao. Bueno, muchachos, los voy a tener que dejar. Reviso posteriormente. Digamos que les voy a dar 10 minuticos. A las 10:10 no reviso más. No, si llega alguien con ese número, con ese recibo después, bailas. Chao, chao. Buen día. Un abrazo y Dios los bendiga. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, chao.